Son exactamente las 7 de la mañana, este día viernes 24 de febrero del 2023. Les damos la bienvenida a Noticias 7. Estamos listos para entregarles la mejor y la más completa información. Vamos a saludar a nuestros compañeros que el día de hoy queremos contagiarlos con este color rojo. Hemos coincidido. Buenos días. de acuerdo, ¿no? Pero ayer habíamos escrito que era hoy color rojo. No estoy en ese chat, me parece. Muy bien, bienvenidos amigos, como siempre, a Noticias 7. Gracias, como siempre, por su sintonía. El día de hoy vamos a detallar la información que se desarrolló el día de ayer, sobre todo, por ejemplo, con el ex ministro Patricio Carrillo. Fue censurado el día de ayer por la Asamblea Nacional. Ya les vamos a contar en qué consiste, qué implica que haya sido censurado. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. Buenos días. Lautaro, Andrea, Meche y amigos televidentes. Pues también tenemos información sobre lo que ocurrió acerca del caso de María Belén Bernal. Finalmente, Germán Cáceres, ex su esposo y posible femicida, fue llamado a juicio por femicidio como autor directo del crimen, pero también Alfonso C. fue llamado como autor cómplice. Vamos a estarles contando detalles de esto más adelante, Lautaro. Y en nuestro espacio de entrevistas, Graciela Mora, consejera de Participación Ciudadana y Control Social, estará aquí en nuestro espacio para conversar de cuáles son la hoja de ruta y las perspectivas que tiene que cumplir esta función, que por cierto llevan 2 semanas, solamente han designado una autoridad. ¿Quiénes son los siguientes? Le vamos a preguntar cuando esté aquí en nuestro espacio de entrevistas. Vamos a dar inicio invitando a nuestros amigos televidentes que nos sintonicen también a través de www.eltelegrafo.com, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y aquí iniciamos. Asamblea censura al exministro del Interior Patricio Carrillo, acusado de abusos policiales y represión en las protestas de junio del 2022. El COE Metropolitano de Quito realizó un simulacro de las sirenas de alerta temprana en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi. El gobernador del Guayas y los alcaldes electos se reunieron en Guayaquil para analizar la inseguridad en la provincia y sus planes de acción. En Noticias del Mundo, este 24 de febrero se cumple el primer año de la invasión rusa a Ucrania. Tras los 365 días de combates, la guerra se intensifica con una nueva ofensiva rusa y la defensa férrea de las Fuerzas Armadas ucranianas con armamento de Occidente. Con 3 minutos, Germán Cáceres y el subteniente de policía Alfonso Camacho irán a juicio por el femicidio de María Belén Bernal. Elizabeth Otavalo, la madre de la víctima, señaló que esto es un paso en la búsqueda de justicia y espera que se dicte la máxima sentencia. Con abrazos y algarabías se celebró el fallo del juez Edwin Gallo, quien decidió llamar a juicio a Germán Cáceres y al subteniente de policía Alfonso C. por el femicidio de María Belén Bernal. Camacho y Cáceres pasan al tribunal. Gracias a Dios les comparto con humildad. Yo sé que ya no hay mi hija, pero esto significa que estamos avanzando en la administración de justicia. Con esto, Elizabeth Otavalo espera que se dé la máxima sentencia para los involucrados en la muerte de su hija. Si de mí dependería, deberíamos sacar una ley de pena de muerte o cadena perpetua, pero hoy por hoy tenemos que allanarnos a lo que tiene la ley. El mismo criterio tiene su abogado Jesús López, que asegura que se ratifique el delito de femicidio y no homicidio, como se planteó desde la defensa de Cáceres. Esperamos que efectivamente en la etapa de juzgamiento se le imponga la condena de 34 años con 8 meses a Cáceres, que es lo que jurídicamente procede, y en el caso del teniente Camacho, pues la pena es de 22 a 26 años de cárcel. Según López, el juez acogió los agravantes planteados por Fiscalía, que únicamente recaen contra Germán Cáceres. Esto es, haberse aprovechado de su condición de funcionario público para perpetrar el delito, tanto así que él dispuso a los que estaban de guardia que no registren el ingreso de María Belén Bernal. Él dispuso que le permitan el ingreso a pesar de que ella era civil, cuando eso estaba absolutamente prohibido.
El caso deberá pasar a sorteo ante un tribunal penal y este a su vez deberá señalar día y hora para la audiencia de juicio, donde alrededor de 150 testigos y peritos deberán rendir su versión. A Cáceres se lo juzgará como autor de femicidio, mientras que al subteniente Alfonso C. como autor por omisión. Edison Saavedra, Noticias 7. Entonces lo esperado durante varios meses al fin se cumplió. Germán Cáceres llevado a juicio por femicidio. Recordemos, y ayer lo mencionábamos en esta mesa de trabajo, que había la posibilidad de que cambien la figura penal y sea homicidio. ¿Por qué? Pues porque esto le beneficiaría a Cáceres. Finalmente el juez no aceptó el pedido de la defensa y en cambio ratifica el femicidio, que puede ser 34 años y 8 meses de prisión para Cáceres, quien en este momento se encuentra en la cárcel de La Roca de máxima seguridad con esta prisión preventiva. Carolina, Cáceres tiene 30 años, si sumamos los 34, saldría ya siendo una persona de tercera edad. Así es, pero ¿cuál es el procedimiento ahora? Pues lo que han explicado los abogados es que se espera que este caso sea sorteado a un tribunal penal y que el tribunal pues designe la fecha y la hora para que se lleve a cabo y empiece esta audiencia, a la cual se convocarán, según se ha mencionado, a más de 150 testigos y peritos para que ellos puedan rendir su versión. En este caso, como bien lo han dicho, lo que se ha mencionado es que será por femicidio y que se ha aceptado los agravantes en el caso de Germán Cáceres, por eso serán hasta 34 años y 8 meses de prisión, lo que aspira la defensa de María Belén Bernal. Pero en el caso de Alfonso Camacho, lo que se ha dicho es que él como autor indirecto podrían ser de 22 a 26 años de sentencia, lo que se espera que se aplique. Así es, entonces lo que ahora pasará es que ellos se someterán a esta etapa de juzgamiento. Aquí se conocen todas las pruebas que tiene Fiscalía y luego se dará pues el veredicto, como tú lo dices. Podría ser con agravantes, 34 años. ¿Cuáles serían estos agravantes? Que él abandonó en un lugar público y que además haya sido su cónyuge. Esos serían los dos agravantes que se ponen en este proceso legal. Bueno, y también hay que indicar, ¿no?, que ellos están juzgados procesados para el juicio por autor directo y autor directo por omisión, Camacho. Esos son los cargos realmente, y esas son las diferencias que tienen entre el uno y el otro, y por haber escuchado la pelea, por haber escuchado los gritos y por no haber tomado ningún tipo de acción. La defensa de Camacho incluso dice que esa noche, el 11 de septiembre del año pasado, lo que hizo Camacho fue pues avisar que él había escuchado ciertos gritos en el cuarto de Cáceres. Sin embargo, pues aseguran que él no impidió que ocurriera el femicidio de María Belén Bernal y es por eso que se lo está procesando. Bueno, y también hay un audio de pelea, ¿no?, que fue grabado por la víctima también, que fue parte de las pruebas que se presentaron y de estos agravantes que se presentaron. Todo eso va a conocer el juez junto al testimonio de al menos 200 personas que han recabado entre Fiscalía y la defensa de, en este caso, de María Belén Bernal, de la madre Elizabeth Otavalo, quienes van a hablar y van a comparecer y poder explicar lo que ellos han visto de todo este caso y que servirá como pues pruebas documentales dentro de las evidencias que se buscaban para, como ha dicho Elizabeth Otavalo, conseguir la máxima pena o la máxima sentencia contra el ex policía Germán Cáceres, ex policía porque él ya fue desvinculado completamente de esa institución. La expectativa es que la audiencia y el juzgamiento empiece en 3 meses, dijeron ayer los abogados de la familia de María Belén Bernal. Veamos qué ocurre, todavía no hay sorteo, esto se dio a cabo ayer en la tarde apenas. Muy bien, y ahora vamos a cambiar de tema y les vamos a actualizar una información que se produjo esta madrugada hace aproximadamente 5 horas en la Nueva Prosperina en Guayaquil. Se registró una balacera y estamos viendo imágenes que han circulado en redes sociales. Hace 5 horas se confirmaba extraoficialmente que hubo 4 muertos, 2 heridos y 2 sobrevivientes. Esto fue un ataque armado a un centro de rehabilitación social ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil. De adictos. Exactamente. Rehabilitación social. ¿Así se los llama también? Sí, así es. A las clínicas de personas que obviamente tienen adicciones, y entre las víctimas quienes están heridos está una persona muy conocida, un TikToker inclusive. Actualmente estoy hablando de Harta Demencia, como se conocía a Eliseo Duarte, exactamente, Eliseo Duarte, que ustedes recordarán un video muy viralizado hace algunos años de un joven que estaba en drogas y que él decía que quería ser parte del GIR y
usar la alta demencia contra la delincuencia. Bueno, luego se rehabilitó y actualmente trabajaba en esta clínica. Él le brindaba una segunda oportunidad a una cantidad de jóvenes, también personas adultas, que querían salir del mundo de las drogas, y él fue entonces una víctima colateral de lo que sucedió en la Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Está en una clínica de salud por el momento. Y está gravemente herido, ¿no? Grave. Lamentablemente. Es una de las dos personas Nuevamente- que resultaron heridas, como decía. Nuevamente, Robert, producción, si nos ayudan con el Twitter que ya se ha pronunciado la policía, la zona 8 específicamente, que es la zona que está, o pues digamos, tiene incluida la seguridad de San Borondón, Durán y Guayaquil. Esa es la zona 8. Veamos entonces el tweet que esta mañana ya han puesto pues ellos para informar. Ahí dice, entonces, ahí vemos en pantalla, y dice: ante el ataque armado a un domicilio en el cual funcionaba una clínica de rehabilitación para personas con adicciones en Nueva Prosperina, unidades operativas e investigativas se encuentran desplegadas a fin de dar con los responsables de este hecho violento. Hasta el momento no hay más información de si se ha detenido o no a los que perpetraron este incidente la madrugada de hoy. Justamente la información y este tuit se publicó a la 1:30 de la mañana. O sea, hablamos de que el hecho ocurrió en horas de la madrugada. Esta información, la intervención de la policía ya se daba a la 1:30 de la mañana de este 24 de febrero y pues el saldo hasta ahora, como ya lo dijeron, 4 muertos, 2 heridos hasta el momento. Nueva Prosperina, hoy por hoy, es territorio dominado por una de las bandas y los grupos de delincuencia organizadas más grandes del país, cuyo cabecilla está en la cárcel de Guayaquil, y dicen que incluso en esa zona ya ni siquiera la policía puede ingresar porque es territorio, le voy a decir, de alias Fito. Entonces es parte de lo que está sucediendo y que, bueno, obviamente cuando ya asuma funciones Aquiles Álvarez, junto con la policía, a ver cómo pueden abordar estos problemas directos que suceden. En este caso, se presume que personas armadas intentaron abatir, y así fue, acribillaron a uno de los jóvenes que estaba en esta clínica de adicciones y que tendría vínculos con una banda enemiga. Claro, las autoridades tendrán que determinar exactamente qué es lo que ocurre en estas clínicas y si es que tienen todos los permisos y los reglamentos listos para poder operar. El exministro del Interior, y pasamos a este tema, Patricio Carrillo, fue censurado por la Asamblea Nacional en un juicio político. Con 105 votos, el Pleno acogió la moción que impedirá al general en servicio pasivo ocupar cargos en la función pública por 2 años. Señores y señoras asambleístas, En una intervención de 2 horas, Patricio Carrillo se defendió ante las acusaciones de incumplimiento de funciones como ministro del Interior. solo el pensamiento irracional y la comprensión absurda de la realidad nacional puede conducir a creer que en menos de 6 meses la gestión era suficiente para revertir una situación tan delicada. Y a los legisladores que lo inculpaban de no manejar bien la crisis de seguridad en el país, les contestó con ironía. Creí que era la oportunidad de diseñar, de construir, de ejecutar una política pública con un conjunto de acciones perfectamente sistematizadas y planificadas para cambiar una realidad. Me equivoqué. No pensé que el cortoplacismo de la Asamblea iba a frustrar esa cometida. Al exministro lo responsabilizan de omisión en el supuesto caso de femicidio de María Belén Bernal, represión de manifestantes en las protestas de junio del 2022, falta de uso legítimo de la fuerza, la inseguridad ciudadana y las masacres carcerarias. Es responsable de quien lideraba dicha cartera del Estado el resultado de esta vulneración, que nos deja como resultados que hayamos tenido que lamentar la pérdida de 9 ciudadanos ecuatorianos. Los ánimos estaban encendidos en el Pleno del Legislativo y también en el palco del hemiciclo legislativo, donde se enfrentaban con gritos el hermano del exministro con Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal. ¡Censura! ¡Censura! ¡Carrillo, asesino! ¡Entiendo! ¡Y usted es el asesino y está en la cárcel! Tras el debate en el que se expusieron los motivos para la censura de Carrillo, quien por cierto ya no es ministro desde el 26 de septiembre del año pasado, fue el turno para la votación, que ya tenía un panorama previsible. Tenemos 105 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 19 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la censura del exministro del Interior, general en servicio pasivo, Hernán Patricio Carrillo Rosero, conforme el proyecto de resolución mocionado por la asambleísta Yajaira Urresta Guzmán.
lo que le impedirá ocupar cargos públicos durante 2 años. Con este resultado, la Asamblea ha enjuiciado y censurado a 2 exministros de gobierno, pues a inicios de febrero sucedió lo mismo con Jimena Garzón, quien era titular de la cartera de salud hasta el año pasado. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, no hubo sorpresa realmente en el resultado de este juicio político, ya se lo anticipaba el mismo exministro, lo decía durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea, 105 votos a favor. ¿De dónde vinieron estos votos para la censura? Pues sobre todo de la bancada de la Revolución Ciudadana, también del partido de Pachacutic, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y el oficialismo, pues son 19 votos que se abstuvieron, es decir, no votaron ni a favor ni en contra de la censura, y finalmente, pues como ya lo han dicho, por 2 años Patricio Carrillo queda inhabilitado de ocupar cargos públicos. Así es, entonces solo para recordar lo que ya habías puesto también en la nota, Lautaro, las causales para su enjuiciamiento fue en primera instancia lo que había dicho desde la Asamblea Nacional, es que se usó fuerza indiscriminada en el paro del 2022, en junio del 2022, además de que no se actuó con mucha agilidad en el tema de María Belén Bernal. Y otra de las causales que se incluía para su censura también fue que él había tomado vacaciones justo cuando María Belén Bernal fue asesinada, y pues esto ocasionó que días después empezara con la búsqueda de Germán Cáceres. Esta es la segunda ocasión que Carrillo tenía un cargo de altos mandos dentro de la función pública. Primero fue comandante general de la policía en 2019 y estuvo a cargo de toda la operación para controlar las protestas de ese año, donde también fue criticado, por cierto, y ahora entonces en 2022 ingresó, fue el primer ministro del Interior. En este gobierno se creó de nuevo el Ministerio del Interior, él asumió esas funciones y luego pues renunció por voluntad propia y lo reemplazó Juan Zapata, quien se mantiene en el cargo y quien por el momento no tiene procesos de juicio político, ¿no? Este sería entonces el segundo juicio político para un exministro de la actual administración, Jimena Garzón. La ministra de Salud, y hay 3 más pendientes. Hay que recordar que el exministro del Interior, Patricio Carrillo, estuvo en funciones desde junio hasta septiembre del 2022, donde enfrentó lo del caso de María Belén Bernal, las manifestaciones indígenas y también la crisis carcelaria. Vamos ahora con la dirigencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras a propósito de estos temas, ya que anunció que abandona las mesas de seguimiento del diálogo nacional, según ellos, por un supuesto incumplimiento entre los acuerdos entre el gobierno y el sector indígena. Además, se conformará una comisión especial para vigilar el cumplimiento de los 218 acuerdos nacionales. Tenemos un directo, no sé si nos confirma producción. Ayer se dio una rueda de prensa en donde la FENOCIN pues se pronunció. El día de hoy a las 9 de la mañana se tiene previsto que haya una asamblea ampliada de la CONAIE, su consejo ampliado en la Casa de la Cultura, para analizar sobre qué decisiones tomarán, es decir, sobre si habrá o no paro nacional. Hasta el momento no se ha descartado que hay que habría un paro nacional. ¿Qué es lo que ellos dicen? Ok, nosotros firmamos acuerdos, pero no se están cumpliendo. Hasta el momento se registra aproximadamente 40 y pico de acuerdos que se han cumplido, entre ellos los que tienen que ver con banca pública privada, entre otros. Sin embargo, hay 153 que aún no se estarían cumpliendo, y es por eso pues que ellos están reclamando que el gobierno los cumpla. Dicen que se paran de la mesa, entonces ya no lo van a analizar. La FENOCIN, la CONAIE hoy dirá entonces qué ocurrirá. ¿Cuáles son las cifras del Ministerio de Gobierno respecto a los 218 acuerdos? Pues lo que ellos han dicho es que son 48 acuerdos que ya se han cumplido, 153 están en fase de cumplimiento también, 9, según el Ministerio, tienen retrasos, 6 requieren articulación de otras instituciones y 2 se encuentran en observación. Uno de estos justamente es el tema del mecanismo para la subvención de combustibles, que justamente los decían, ese es uno de los requerimientos que mayor prioridad le había dado las organizaciones indígenas, pero han dicho que hasta el momento este tema del mecanismo de subvención pues todavía no se ha aplicado. El ministro aquí en Noticias 7 pues nos mencionaba que se está analizando ya esos mecanismos con todos los elementos que se pusieron durante el proceso de diálogo y las mesas para poder aplicarlo de forma óptima, y para ello se requería tecnología, que decía que esto retrasa pues que se ejecute ya este mecanismo. Para no confundirnos, ojo, porque hay
3 organizaciones indígenas que se reunieron con el gobierno en julio del año pasado, luego de las protestas. Durante 90 días llegaron a estas 10 mesas de diálogo. Estas son la FENOCIN, que como ya lo hemos mencionado, la lidera Gary Espinosa, quien durante varias ocasiones el año pasado había manifestado su intención de levantarse inclusive. También está la FEINE, que es esta organización evangélica, que no ha hecho mayor pronunciamiento, y la CONAIE, que es la más grande, la que mayor presencia tiene en todo el país, y que, como lo dijo Andrea, hoy van a tomar decisiones. La CONAIE es liderada por Leonidas Issa. Son nuestras 3 grupos, 3 estructuras sociales, campesinas, indígenas, que se reunieron con el gobierno y luego de que se firmaron estas actas, llegaron a constituir una mesa de seguimiento para ver que se cumplan los 218 acuerdos. Es lo que dicen ellos, no se ha cumplido hasta el momento. Hay que destacar que también aquí hay un detalle adicional y que ya no será Francisco Jiménez, el ministro de Gobierno, quien esté sentado para pues darle seguimiento a estas mesas de diálogo. Recordemos que ahora es Henry Cugalón quien pues es el titular de esa cartera de Estado. Él lo que ha dicho, ya se ha pronunciado, ha dicho que pues está revisando todos los documentos y que no quiere decir que todo es negro o todo es blanco. Entonces veremos más adelante también el día de hoy cuál es el pronunciamiento del gobierno respecto de lo que decida hoy la CONAIE. De hecho, ayer justamente el ministro Cucalón se reunió con varias organizaciones indígenas en el Ministerio de Gobierno. Ayer los recibió, fueron varias durante la jornada del día. Lo que sí decíamos es que algunos justamente se pronunciaban ya anticipando lo que ocurriría con el FENOCIN y habían dicho que no están de acuerdo en que se cierre completamente el diálogo. Veamos, como bien lo dijeron, lo que ocurre hoy con el pronunciamiento de la CONAIE, que es la organización indígena más grande. Bueno, y probablemente este es uno de los grandes desafíos en temas sociales que tendrá que enfrentar el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Para el próximo jueves 2 de marzo se fijó la audiencia ya de formulación de cargos en contra del expresidente Lenín Moreno y 36 personas más por el delito de cohecho en el denominado caso Sinohidro. Según la tesis de la Fiscalía, tras 4 años de investigaciones, se identificó una presunta estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair y la empresa china Sinohidro encargada de su construcción. El monto del posible soborno ascendería a $76 millones. Esto representaría el 4% del valor contratado para su edificación. La diligencia se efectuará a las 8 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia, esto en el norte de Quito. Bien, entonces ya tenemos la fecha el próximo jueves, entonces en la mañana hay que estar muy pendientes con esto. La formulación de cargos, es decir, que ya formalmente acusarían a 37 personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno, de este delito de cohecho. Pero usted puede preguntarse qué es el cohecho, qué es la concusión. Siempre hablamos aquí sobre esos términos, la asociación ilícita, estos delitos de cuello blanco, como se mencionan. Tenemos un reportaje para explicarles cuáles son estos delitos vinculados a la corrupción. Veamos. El Código Integral Penal ecuatoriano, a partir del artículo 278, señala una serie de delitos de cuello blanco o delitos contra el Estado. Estos son el peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo y enriquecimiento privado no justificado. Para el cometimiento de estos delitos debe existir un sujeto activo calificado, nos explica el penalista Paulo Caña. El individuo particular siempre va a estar interesado en que se le entregue una obra o recibir algo del Estado. Por lo general va a ser un contrato. Entonces, siempre va a buscar el medio. ¿Cuál es el medio? Es el funcionario público. Y destaca delitos como la concusión. Cuando esta persona pide una dádiva, un dinero, pero en una forma condicionada. Por ejemplo, el llamado caso Diezmos, por el que fue condenada la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien solicitaba a sus colaboradores cuando fue asambleísta una parte del pago de sus salarios. Por este delito la sanción es de 1 a 5 años de cárcel. También está el cohecho, y aquí Ocaña resalta una diferencia con la concusión. En el cohecho, en cambio, es de forma voluntaria, sea por parte del funcionario público que dice, oigan, denme una contribución, denme una dádiva, o también puede ser del extraneus, es decir, del empresario que dice, mira, te voy a dar un cierto valor, un cierto porcentaje para que tú me entregues o me otorgues tal o cual contrato.
En esta categoría entran los sobornos, dependiendo del grado, si es directo o indirecto. Es decir, si lo solicita el funcionario público o en su defecto es propuesto por el empresario que dice, mira, yo te voy a dar un porcentaje. Las penas por cohecho van desde 1 hasta 10 años de cárcel. También están otros delitos como el peculado, que es el abuso del dinero o bienes públicos, con una sanción de cárcel de 10 a 13 años, el tráfico de influencias con penas de prisión de hasta 5 años y el enriquecimiento ilícito con penas de 7 a 10 años de cárcel. Carolina Bastante, Noticias 7. 7 de la mañana, 25 minutos, es momento de hacer una pausa. En breve, el COE Metropolitano de Quito marcó una hoja de ruta para actuar en una posible erupción del volcán Cotopaxi. Se los contamos al regresar. Bien, vamos avanzando en la mañana, ya son las 7 horas con 27 minutos en este día viernes. Les contamos que la próxima semana empezarán ya a distribuirse por todo el país las dosis de la vacuna contra la gripe aviar. El biológico será suministrado en granjas donde no esté presente el virus. Vamos a conocer cómo actúa esta vacuna. Hay un virus que atemoriza al sector avícola más que al COVID, la gripe aviar. Pero al igual que el coronavirus, existe una aparente solución. 2 millones de aves serán vacunadas, según informó Agrocalidad. Ello gracias a 4 millones de dosis ya importadas para inocular en granjas de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha. Para la vacunación, la Agencia de Regulación estableció los siguientes parámetros. Iniciará la próxima semana con las granjas que cumplan con la implementación de medidas de bioseguridad, resultados negativos a pruebas diagnósticas, médico y veterinario responsable y registro ante la agencia. El epidemiólogo Daniel Simancas explica que el biológico ayuda en el momento en que una ave está vacunada, reduce el riesgo de muerte, reduce la probabilidad de que esta enfermedad grave en las aves coarte la producción. Además, el contagio entre granjas también disminuirá, lo que evitará pérdidas económicas y que se sacrifiquen aves. Aproximadamente el 80 o el 90% de las aves infectadas fallecen. Y eso, el impacto económico es incalculable. Que una gallina no muera por el virus le da tiempo a recuperarse, así como continuar con la producción de huevos. Y tampoco hay peligro para el ser humano. A pesar de tener la infección, pueden servir para el consumo, es decir, no se las descarta. Y en los humanos no pasa absolutamente nada cuando se consume el producto. La gripe aviar llegó al Ecuador en noviembre y provocó que al menos 300.000 aves sean sacrificadas. En el país estamos con emergencia zoosanitaria hasta el 29 de febrero, la cual podría eliminarse si el proceso de vacunación es exitoso. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, y justamente el 8 de febrero pasado, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta por el incremento de casos a escala mundial, no solamente de Ecuador, sino a escala mundial de la gripe aviar. Justamente en Perú existen ya más de 700 lobos marinos que han fallecido por esta enfermedad. Y de hecho, se registran países en donde están ya falleciendo personas también que se contagian y que no se habría registrado hace 9 años, que ya se había eliminado, se había controlado la enfermedad. Pero bueno, veamos. Claro, son cifras igual, sí. La estadística es muchísimo es menor, pero ¿no? Existe la alerta por el incremento de casos y justamente son las medidas que se toman incluso ahora en Ecuador. Hay que decirlo, sí. No se contagia de esta enfermedad al consumir la carne, por ejemplo, de gallina o de pollo, si es que estuviera contagiado. No existe ese dato, pero sí en el contacto con animales enfermos en granjas. Sí, claro, y se pueden consumir huevos también. Eso es importante decir a la ciudadanía. Pueden seguir consumiendo estas proteínas sin miedo a tener el contagio de la gripe aviar. O sea, es más, de hecho en Ecuador hay una niña que se contagió hace ya algunos meses, pero son casos muy esporádicos, o sea, sí, tienes que tener un contacto muy directo, intercambio de fluidos, y no es la gran mayoría, o sea, no tengan tampoco miedo, pero sí, tomando las palabras que dice Carolina, pasa, y por ende dicen las autoridades y los expertos que si usted, por ejemplo, ve un ave muerta, una paloma en la calle, una gallina en su granja, evite tocarla, no lo haga sin guantes, por si acaso evite tener problemas, pero sí, puede comer pollo, no hay ningún problema, eso sí. Pero es mejor prevenir. Sí. Vamos a hablar ahora lo que está mencionando el COE Metropolitano de Quito, que ya marcó una hoja de ruta para actuar en una posible erupción del volcán Cotopaxi. Este jueves 23 de febrero se realizaron pruebas al sistema de alarmas en Tumbaco y también lo hizo en el Valle de los Chillos.
El COE Metropolitano recibió los informes de las mesas técnicas que evaluaron el estado del volcán Cotopaxi y sobre esta base, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, manifestó que se ha definido y aprobado una hoja de ruta, sobre todo en temas que van encaminados a los procesos de prevención, capacitación ciudadana y el sostenimiento de los servicios básicos. En instancia nos articulamos a la Secretaría de Seguridad para trabajar en temas preventivos y capacitación en cada uno de los sectores que son considerados como sitios vulnerables. Segundo, tenemos un plan de respuesta específico considerando que el Cuerpo de Bomberos es el responsable del grupo de trabajo 3 búsqueda y rescate en caso de que ya cambiemos de alerta o si tenemos alguna necesidad de intervención. Además, se ha generado un sistema de articulación de comunicaciones como una herramienta de sistema de alertado, permitiendo mantener comunicación directa desde La Tacunga, pasando por Mejía, Rumiñahui hasta llegar a Quito. Para esto lo que hemos realizado es poner un sistema de fortalecimiento en un cerro en La Tacunga que se llama Putzalagua, así también para que se articule y se interconecte con la torre que tenemos en el Atacazo y podamos tener un flujo de comunicación de tipo análogo que nos garantizará tener un enlace directo entre los cantones que he mencionado anteriormente. Freddy Nieto, director metropolitano de gestión de riesgos, informó que se verificaron los escenarios de impacto que se podrían tener ante una erupción peligrosa del volcán Cotopaxi y que pueda generar la ARES. Nos basamos en la información técnica científica del Instituto de la Politécnica Nacional para determinar los posibles escenarios de impacto. Dentro de esto pudimos dimensionar que existe población aproximadamente de 20.000 personas que pudieran ser afectadas directamente. Se espera que este viernes 24 de febrero se reúnan los alcaldes de Quito, Mejía, Rumiñahui, Salcedo y La Tacunga para definir los trabajos intercantonales de prevención y evacuación en el caso de una erupción súbita. Manuela Bedón, Noticias 7. De la mañana con 35 minutos y ya se encuentra con nosotros en nuestro segmento de entrevistas Graciela Mora. Ella es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buenos días, consejera. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, gracias y un saludo fraterno a toda la audiencia. Muy bien, consejera, quisiéramos iniciar preguntándole cómo han encontrado el Consejo de Participación. Llevan menos de un mes ya en el cargo y qué retos se vienen. Buenos días. Bueno, en realidad el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la casa de las organizaciones sociales. Nosotros somos sus representantes y evidentemente obedecemos directamente a estos grupos y la participación del pueblo es clave en nuestras acciones. En relación a su consulta, bueno, los desafíos están allí, ¿no? Devolverle al pueblo su organización, eso es un primer punto importante para nosotros, pero también permitir que los procesos de designación de autoridades que se han entrampado y que no entendemos por qué, porque mientras las comisiones de selección ciudadana tengan la apertura y a la vez posean todas las herramientas técnicas y sobre todo administrativas que no se les ha dado, esto seguirá siendo un obstáculo, pero nosotros tenemos ese desafío. Y antes de hablar de la designación, porque es muy importante, sí quisiéramos consultarle cómo es la relación interna de los nuevos consejeros de participación, tomando en cuenta que en el primer día de sesiones, inclusive hubo 2 que se levantaron de la mesa porque no estaban de acuerdo con el protocolo a seguir y ya se hablaba de una mayoría y una minoría. ¿Cómo están hoy por hoy? Las relaciones son muy buenas, fluidas. Los 7 consejeros sabemos que aquí la prioridad no es los intereses personales o de partido, sino el interés del pueblo, de la ciudadanía, que espera respuestas que hasta el momento el Consejo no se las ha dado. No hay mayorías ni minorías, no hay facciones. No. Somos un equipo de 7 y como 7 estamos trabajando dentro del Pleno. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a lo más específico. ¿Qué concursos ya se están, pues, digamos, desarrollando, entre comillas, con normalidad? Lo digo entre comillas porque hay muchísimos que están atrasados, hace 1 año y medio casi. Por ejemplo, el titular del Contralor, ¿cómo sigue ese concurso, consejero? Bueno, lo primero que hemos hecho es recibir a las comisiones ciudadanas, que son las que están trabajando en los temas de designación de Contralor, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, vocales del Consejo Nacional Electoral, superintendente de bancos. Eso se está revisando. No es que tenemos urgencias,
pero tampoco es que podemos dejar a la ciudadanía sin autoridades. ¿No cree que es una urgencia que aún no se haya elegido, por ejemplo, a los vocales del Consejo Nacional Electoral, que lleva retrasados, es un proceso retrasado, al Contralor, a la Defensoría del Pueblo? ¿No cree que es urgente ya que eso pues se agiliza de una vez por todas? En eso estamos. Nosotros sabemos que la ciudadanía necesita autoridades de control, pruebas que no sean designadas a dedo. Esa es una acción. Hoy mismo tenemos en breve una sesión para canalizar la hoja de ruta que tendremos. No hay duda que el Contralor del Estado es una prioridad para nosotros, pero el resto de autoridades también lo son. Porque ustedes, en los primeros días de funciones, designaron al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, pero de ahí en 2 semanas más no ha habido. Lo que hemos podido revisar es que se está hablando de ratificar a la presidencia Gina Aguilar. Han ido organizaciones como decir sí, la apoyamos, pero la población creería que no se está avanzando con el proceso de designación. Bueno, no nos estamos entrampando en el tema administrativo, aunque le digo que la casa ha estado mal. Nuestra casa, la casa de los grupos, de los movimientos, no está bien. Y casa adentro tenemos que hacer un trabajo y el tiempo está en contra. Como ustedes conocen, son 3 meses de los consejeros, pero estamos trabajando con mucho ahínco, sin duda alguna. Lo primero son los movimientos sociales. Perdón, Carlos Figueroa, el otro consejero, cuando vino acá, dijo que el plan de ellos, de ustedes, es que hasta mayo puedan cumplir con todas las designaciones. ¿Lo van a lograr? Yo creo que sí, si tenemos el apoyo de ¿Cuántas son en total para mayo que se tendrían ya que aprobar? Por lo menos deberíamos tener ya 3 autoridades nominadas. ¿Qué serían? ¿Contralor? ¿Vocales del Consejo Nacional Electoral? No, ese proceso de la ciudadanía ha estado entrampado. ¿Defensoría del Pueblo? Defensoría Pública. El de bancos. La pública es la pública. Ajá. Superintendente de bancos también, ¿cómo está? Exactamente, compañeros, así es. Y ustedes van a ser los primeros en informar a la ciudadanía cómo está este proceso, que ya desde la próxima semana realmente es una prioridad súper importante. Consejera, usted ha dicho que ustedes lo que quieren es devolverle al pueblo su organización. ¿Cómo lo van a hacer hasta mayo? Bueno, nosotros primero estamos preparando un evento en 2, 3 provincias del país, justamente para recoger las necesidades prioritarias, porque recuerde que aparte de la designación de autoridades, nuestro rol también es fortalecer el tema de veedurías, observatorios, acciones en los que directamente la gente, las organizaciones están controlando el accionar público. Es una obligación nuestra. El Estado no puede actuar de espaldas a los movimientos. Tenemos que tener ahí un eje de control, y esa es la casa de las organizaciones. ¿Y las agrupaciones políticas han golpeado la puerta de este Consejo de Participación? Como incluso hubo denuncias de propio Carlos Figueroa, lo dijo al inicio. No, la verdad es que no hemos tenido, pero eso no significa que en este diálogo que hay que establecer sí se tenga que coordinar con uno. Por ejemplo, la Corte Constitucional es clave para tomar ciertas acciones, la Procuraduría General del Estado. La Asamblea no, pero es la entidad que tiene que posesionar luego que nosotros hagamos la nominación de autoridades, ¿no? De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia el día de hoy aquí. A las órdenes. Estábamos conversando con Graciela Mora, ella es una de las consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, pero quédense porque al retornar les contaremos que un grupo de investigadores de la Universidad Católica realizó una investigación sobre la cultura machalilla que permitieron hacer grandes hallazgos. Ya les contamos más adelante de qué se trata. 43 minutos, ¿qué les parece, compañeros? Y vamos a salir de esta mesa de trabajo, por favor. Y vamos a tener un contacto con nuestra compañera Manuela Bedón, ya que un grupo de investigadores de la Universidad Católica realizó una investigación sobre la cultura machalilla que permitieron hacer grandes hallazgos sobre esta cultura y su forma de vida. Los restos arqueológicos se expondrán en la exposición Allanque 1000 a.C. Nuestra compañera Manuela Bedón se encuentra desde el lugar precisamente de la exposición. Vamos a hacer un contacto. Manuela, buenos días. Buenos días,
bienvenidos a estudios, amigos televidentes. Nos encontramos desde el Museo Arqueológico Wellbauer, que se encuentra en la Universidad Católica del Ecuador, en la 12 de octubre en la capital, donde se está exponiendo esta muestra temporal llamada Ayahue 1000 AC, fragmentos de la vida en Machalilla. Nos acompaña el director Ricardo Gutiérrez, quien nos va a contar un poco más sobre esta muestra arqueológica y la experiencia que van a poder vivir justo aquí en el museo. Buenos días, director. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos todos a este espacio. Es una muestra temporal del Museo Arqueológico Wellbauer que se llama Ayahue 1000 AC, fragmentos de la vida Machalilla, porque lo que nosotros estamos presentando aquí es una exposición diseñada desde el visitante para el visitante, en la que puede tener una experiencia única y volverse a convertir en niño y ser un arqueólogo y encontrar los rasgos de una cultura que en las investigaciones arqueológicas que hemos tenido hasta este momento, como que Machalilla estaba en el limbo, ¿no? Se ha investigado mucho sobre la cultura sobre la cultura Valdivia, y también sobre la cultura chorrera, que son las dos culturas que están antes y después de esta de Machalilla. Es gracias al Instituto Arqueológico Alemán y a las investigaciones de la Universidad Católica que por primera vez se ha encontrado un lugar donde habitaba la cultura Machalilla, es decir, se han encontrado los terrenos apisonados y los restos de casas en lo que se llama Cumbres de Ayahue. Ayahue es esta población que está en la ruta del Espóndilus y que es una piscina natural maravillosa y que a veces la hemos conocido sobre todo por el tema turístico. Sin embargo, también tiene un alto valor patrimonial porque hemos encontrado en este lugar no solo restos de la cultura Machalilla, sino de muchas otras, pero es la primera vez que encontramos un lugar de habitación. Podemos observar sus casas, podemos encontrar los fogones y estos vestigios arqueológicos nos permiten entender que la vida de Machalilla era una vida comunitaria, como lo refieren las interpretaciones de María Fernanda Ugalde, la arqueóloga, y Eric Dirdal también, que son los arqueólogos que participaron acá, conjuntamente con Heiko Prummers. Pues vemos que Machalilla era una cultura muy comunitaria, ¿no? Que las casas, por ejemplo, no tienen un diámetro mayor a 5 metros más o menos, y la vida se desarrollaba alrededor del fogón, en donde encontramos, por ejemplo, obviamente restos de comida, de conchas, pescados, calabaza, maíz y algunos otros elementos. Y también encontramos, por ejemplo, una mano de moler que da cuenta de que Machalilla tenía agricultura. Y estos procesos se hacían en conjunto alrededor del fogón, porque también se encuentran allí elementos de manufactura de cerámica, de concha y otros elementos cotidianos para su vida diaria. Entonces, ¿cuánto tiempo duró esta investigación para poder llegar a estos hallazgos tan importantes? El proyecto, como les decimos, entre la Católica y el Instituto Arqueológico Alemán inició en el 2017 y se extendió hasta el 2022, aunque todavía hay ciertas fases que se van a continuar realizando. Los primeros resultados de estos fueron muy interesantes porque no solo se investigó en Ayahue, sino también en la propia parroquia de Machalilla, en el cementerio antiguo, en donde se encontraron, por ejemplo, objetos tan interesantes como posiblemente el objeto de bronce más antiguo que se ha registrado hasta el momento y que estaba en este territorio. Igual, de esta misma forma, les proponemos, todos estos resultados han sido pensados para que la gente lo experimente, lo vivencie, encontrando fragmentos de concha, fragmentos de cerámica y que pueda interpretar también la iconografía de estos elementos, porque Machalilla, por ejemplo, es famosa por esta decoración que se llama Ayahue inciso, que es utilizar muy finas líneas en la elaboración de sus vasos, de sus platos, de sus vasijas, y que representan a través de líneas curvas y líneas rectas y geométricas, representan su entorno. Y ese es el trabajo que hacen los arqueólogos. Como ustedes están viendo en este momento, así se interpretan y a través de los procesos que se tienen, más o menos entender cómo eran y qué es lo que representaban, para también entender cómo era su forma de vida, ¿no? Encontramos fragmentos de muy bella elaboración, hay fragmentos de cerámicas, de vasijas y de también algunos objetos antropomorfos, ¿no? En el museo, aparte de poder ver las vasijas y los fragmentos que han encontrado, ¿qué otra experiencia van a poder vivir quienes visiten? Como les decimos, vuelven a ser arqueólogos, vuelven a ser niños, encontramos los fragmentos, los clasificamos, los datamos y obviamente les invitamos a que sean con nosotros las personas que puedan dar la interpretación de estos fragmentos. Es decir, en conjunto construimos la memoria, el patrimonio, y pues hacemos de esto una forma de entender mejor quiénes somos y hacia dónde vamos.
Así que amigos, les hacemos la invitación para que visiten esta exposición que además de aprender sobre la cultura machalilla, tiene un montón de actividades para que ustedes mismos sean los arqueólogos de esta exploración. La invitación está hecha. ¿Hasta qué fecha podemos encontrarles aquí, por favor? Estamos hasta el 25 de marzo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, y los sábados también estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Los días sábados estamos generando también experiencias gastronómicas, es decir, aquí hemos hablado mucho de lo que se consumía, de conchas, de pescados, y los días sábados, bajo reserva, tenemos una experiencia gastronómica en la cafetería del cuarto piso que vincula esta idea de vivir y entender la cultura machalilla antes y hoy. Así, amigos televidentes, les invitamos a que vengan a vivir esta experiencia que va a estar hasta el 25 de marzo. Lo pueden hacer de lunes a viernes o incluso el día sábado. Volvemos a estudios con más información. Muy bien, muchísimas gracias Manuela Bedón por ese informe completo, así que la invitación está abierta para que ustedes puedan acudir a esa exposición. Y ya nos encontramos con la dura de los deportes 7, aquí, Mili Zambrano, muy buenos días. Hola chicas, muy buenos días, qué lindo verlas de rojo, me hubieran avisado para venir también. Pero bueno, empezamos los deportes rápidamente. El día de ayer se jugó ya el partido entre Universidad Católica y Millonarios de Colombia por la fase 2 de la Copa Libertadores, y pues quedó abierta esta llave porque quedaron 0-0 sin goles, realmente en un partido que no tuvo mayor trascendencia, digamos así. No es un buen resultado para Universidad Católica, pero vamos a ver qué ocurre en el partido de vuelta que se jugará el 2 de marzo. El Nacional también empató, así es que ambos equipos ecuatorianos están en iguales condiciones, solo que bueno, al Nacional le encajaron 2 goles, ¿no? Empató 2-2. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de Universidad Católica. Como les decía, bueno, el partido de vuelta del Nacional será el 1 de marzo y el de Universidad Católica el 2 de marzo. Vamos a ver qué ocurre entonces. Rápidamente pasamos para hablar sobre sobre la Liga Pro. Estamos ya con el día de hoy que empieza los partidos precisamente, exactamente, entre el primer partido que se juega el día de hoy es entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca, allá en Cuenca. Precisamente ahí está la información, a las 19 horas será este partido el día de hoy. Luego mañana se jugará el partido entre Independiente y Muchugruna, Guayaquil City y Cumbayá, Gualaceo y Barcelona. Este último partido contará con VAR, por cierto, contratado por los equipos precisamente, porque en esta primera fase, en esta primera ronda de la Liga Pro no habrá VAR en todos los partidos, sino en aquellos que consideren que es necesario. A ver, juguemos de los pronósticos entonces. Deportivo Cuenca, Liga. Liga, dicen todos. Voy a decir Cuenca. No mienta que tiene el señor debajo de la camisa que le ven ahí, seguramente tiene la de Liga de Quito. Ahora está diciendo Deportivo. Yo digo, va a ganar. Independiente del Valle, Muchugruna. Independiente del Valle, creo yo. De largo Independiente del Valle, Manchester City casi. Guayaquil City. De lejos pareciera. Guayaquil City. Creo que pueden empatar, ¿ah? Yo creo que Guayaquil City sí está un poco mejor que Cumbayá, pero vamos a ver. Igual hasta Barcelona. Bueno, Barcelona es el favorito, ¿no? Me parece curioso que hayan contratado VAR para ese partido, ¿no? Sí, Barcelona está como que muy así. Muy piqui. Sí, exactamente. Ahora el domingo, Técnico Universitario contra Católica. La Universidad Católica. ¿Ahí quién? Universidad Católica. Sí, me gustaría escuchar al señor Lautaro, Aucas del Nacional. Yo no sé por qué creen que yo soy de Aucas. Yo de lo que sé es equipo de 13. Yo creo que gana el Nacional. Soy socio independiente. Ahora quiero saber sus pronósticos en este tercer encuentro del día domingo. Emelec, Libertad. Sorpresa en el Capuel, así yo se los digo. Libertad en el Capuel. Emelec es el favorito también. Por favor, es el favorito. Pero te queda bien el amarillo. Se cierra la fecha. ¿Escuchas? A Meche le queda bien el amarillo, no sé por qué está medio... De Aucas, el Nacional también tendrá VAR, por si acaso, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, y finalmente cierran la fecha Delfín-Orense. Delfín contra Orense, así es, el día lunes. Yo creo que Orense en ese partido. Delfín. Claro, Delfín hasta el fin. Eso es lo bonito, lo que genera el fútbol nacional, ¿no? Y que se inaugure nuevamente la Liga Pro. Las apuestas, los comentarios, es lo bonito
del fútbol ecuatoriano. Bueno, vamos a revisar ahora en cambio lo que pasó en la Europa League, unos partidazos que se jugaron el día de ayer y empezamos precisamente con el Nantes frente a la Juventus, en donde Di María estuvo pero prendidísimo, con golazos, con triplete, una participación excepcional realmente. A los 5 minutos apenas empezaba el partido, de hecho, y vamos a ver realmente para repetirlo una y otra vez ahí. Miren, ni siquiera se acomoda, es impresionante. Bueno, pero ahí está. Ahora vamos a ver lo que pasó en otro par minutos. Ahí estaba un poco más tranquilo el Barcelona, pero creo que se ha mantenido en el partido durante todos los tiempos. Todo el tiempo, pues fue muy importante. Finalmente, exacto. Finalmente solo quiero decirles algo que está calientito, y es que Ronaldinho Gaucho jugará en la Kings League para el equipo de Ibai Llanos. Así es que todo el mundo ahora sí estará pendiente de lo que pase con ayer esta la liga. anunció, ¿no viste? Piqué y Ibai lo anunciaron. Estuvo muy bueno, de hecho, el video. Qué bien. Bueno, esos son los deportes. Así es. Gracias, Lili. Antes de irnos rapidito, solo queremos recordar que el día de hoy se cumple ya un año desde que inició la guerra Ucrania. La invasión de Rusia en Ucrania. Ahí tenemos un cuadro de los datos que son alarmantes, ¿no? La guerra de Putin. En números, 7.110 civiles muertos, 11.547 heridos, 18.136.866 personas abandonaron el territorio ucraniano y 44.2% de la población estimada en casi 41 millones en 2021. Son los datos que, digamos, tienen varios datos, ¿no? Rusia y Ucrania tienen diferentes datos, pero digamos estos son de manera general. Sí, hoy tendremos un especial completo en Noticias 7 a las 19 horas con más detalles de lo que es esta invasión. Un año ya de guerra que no se la venía a venir, fue de la noche a la mañana, recuerden ustedes, la anunciábamos aquí también. Pues esperemos en la noche, 19 horas, te contamos más detalles. Bueno, lo más inquietante, ¿no? Que el presidente Vladimir Putin ha dicho que promete a Rusia mejores y más armas. Ya hay también pronunciamientos de otros países, pero todo a las 7 de la noche. A las 7 de la noche conmigo los espero en la segunda emisión Noticias 7. Un feliz Buen fin de semana. Buen fin de semana.